Hermanos, demos paso a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente, Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor, de poder adorarte, de poder recibir tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Padre, que bendigas tu palabra predicada. Señor, que nos des gracia a todos para poder recibirla. Ayúdanos, Padre, a poder estar atentos para saber cuál es la voluntad, Señor, tuya con respecto a nosotros, Señor. ¿Qué es lo que tú demandas de nosotros? Que podamos, Señor, admirarte por tu fidelidad a tus promesas inmutables. Padre, que podamos ser exhortados, Señor, con respecto a el peligro de endurecer nuestro corazón por causa del pecado. Y Padre, te pedimos, nos muestres a Cristo, Señor, en esta predicación, en este capítulo 11 de Josué. Padre, te pido, Señor, me ayudes en mi debilidad, Señor. Ayúdame a predicar fielmente tu palabra, Señor, a poder transmitirla, Señor, de una manera adecuada a mis hermanos. Padre, para que en esto también seas glorificado, Padre. Te pedimos, Señor, estas cosas y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, favor de ponernos de pie y vamos a Josué capítulo 11. Josué capítulo 11, vamos a ver, hermanos, este capítulo, pero vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos y luego de ahí vamos a ir hasta el versículo 23. Josué capítulo 11, versículos del 1 al 5, leamos. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpah. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, para este capítulo 11, ya el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya había conquistado la parte central y la parte sur de Canaán, pero todavía faltaba la parte norte. Y como vamos a ver, hermanos, estas naciones de la parte norte de Canaán eran naciones mucho más poderosas que las del centro y del sur que ya había
conquistado Josué y el pueblo. Eran naciones más poderosas, eran ejércitos más grandes, ejércitos más avanzados en cuanto a su caballería, en cuanto a sus carros de guerra, algo que Josué nunca había experimentado junto con el pueblo. Finalmente, hermanos, lo que vamos a ver en este capítulo 11 es lo que hemos visto a lo largo del libro de Josué. Cómo Josué apunta, hermanos, al verdadero Josué. Cómo Josué apunta a nuestro Señor Jesucristo, a ese plan, hermanos, de tomar un pueblo, de llevarlo por el desierto, de llevarlo después por la tierra prometida hasta finalmente apoderarse de ella. Así que vamos a dividir este sermón en 4 puntos. El primer punto lo vamos a titular Nuestros enemigos y nuestra guerra espiritual. Vamos a verlo del versículo 1 al versículo 5. En segundo lugar, vamos a titular este punto ¿Cómo vencer? Así a modo de pregunta y como respuesta, confiar y obedecer. Esto lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 9. En tercer lugar, vamos a ver una exhortación y podemos titular este punto No endurezcas tu corazón, versículos del 10 al 15. Y como número 4 vamos a ver el Dios inmutable y fiel que cumple sus promesas en Cristo, del versículo 16 en adelante. Así que comencemos con el primer punto, nuestros enemigos y nuestra guerra espiritual. Josué 11, versículos del 1 al 5. Leamos nuevamente, hermanos. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpá. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Hermanos, mientras el relato de la conquista del sur se relató en el capítulo 9 y 10 de este libro de Josué, ahora, hermanos, el relato de toda la conquista del norte de Canaán se resume en los primeros 15 versículos de este capítulo 11. Y este relato inicia con la acción de Jabín, el rey de Azor. Esa acción, hermanos, de formar una coalición, así como lo había hecho Adonisedec, ¿se acuerdan? El rey de Jerusalén, así como lo había hecho él con las naciones del sur, ahora Jabín llama, es lo que vemos en los primeros 5 versículos, llama a las fuerzas militares más importantes del norte para acabar con Israel. Hermanos, esto era un acto de supervivencia. Las naciones del norte sabían que en cualquier momento Josué y el pueblo de Dios iban a llegar ahí. Ya habían acabado con las naciones del centro, con las naciones del sur, así que el ataque para ellos era algo inminente. Ellos sabían que venía el pueblo de Dios. Ellos sabían que Dios les había ordenado conquistar todo Canaán. Así que era un acto de supervivencia. Y Jabín entonces convoca a esas fuerzas militares más importantes del norte para poder hacer frente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Era el último intento, hermanos, de frenar
a los israelitas. Pero de acuerdo a los versículos 4 y 5, vemos, hermanos, que el número de las fuerzas era muy superior. Era muy superior a lo que el pueblo de Israel había experimentado con las naciones centrales y con las naciones del sur. Esta coalición del norte, hermanos, era mucho más fuerte y más poderosa que el pueblo de Israel. Se dice ahí en el versículo 4 que era mucha gente como la arena que está a la orilla del mar. Esta expresión en la Escritura, hermanos, habla de multitudes de gentes, de millones de personas. Pero además de eso, esta coalición, hermanos, tenía un armamento que no se había mencionado antes. De hecho, es la primera vez que se menciona en la Escritura. Muchísimos caballos, dice, que tenía esta coalición, pero también tenían carros de guerra. Así que podemos ver que la capacidad militar de las naciones del norte era mucho mayor a lo que el pueblo de Israel podía tener. Esos carros de guerra, hermanos, eran realmente temibles en aquellos días. Generalmente eran carros ligeros que iban tirados por un grupo de 4 o de 6 caballos. Esos carros de guerra eran prácticamente inmunes a cualquier ataque militar. Podían moverse con facilidad en cualquier terreno, podían moverse a gran velocidad. Esos carros además eran ocupados por 2 personas, uno que iba dirigiendo a los caballos y otro que iba utilizando las armas para derribar a sus enemigos. Hermanos, eran medios de guerra excepcionales para aquel entonces, algo que el pueblo de Dios no conocía. Y por otro lado, hermanos, los israelitas, ellos solo tenían sus tropas, tenían solo infantería. Así que ellos nunca habían empleado la caballería en sus combates, desconocían qué era combatir contra ese tipo de armamento. Lo que había experimentado anteriormente el pueblo de Israel con las naciones del sur, por ejemplo, era lo común. Eran hombres como ellos que venían de ciudades amuralladas, que peleaban cuerpo a cuerpo como era natural, pero esta vez era diferente, hermanos. Era un enorme ejército con caballos, con carros de guerra y métodos de guerra diferentes y desconocidos para el pueblo de Dios. Pero detrás de todo esto, hermanos, detrás de todo esa campaña militar de las naciones del norte, nosotros, como ya hemos dicho antes, hermanos, detrás de todo eso había una guerra contra poderes diabólicos. Eso es lo que la Escritura nos habla, hermanos, de que nuestra guerra no es contra sangre y carne. Nuestra guerra es espiritual. Así que esta guerra, hermanos, esta última guerra que vemos aquí en el capítulo 11, no era una guerra meramente de invasión y de conquista. Había poderes diabólicos que intentaban evitar el cumplimiento de los propósitos de Dios. Había oposición, hermanos, para que Dios no bendijera a su pueblo como Él había determinado. Y hermanos, esa ha sido la situación permanente a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre ha habido una oposición hostil. Siempre ha habido esa oposición diabólica contra la iglesia. Y esto lo vemos, hermanos, desde el Edén. Esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, pero también lo vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento. Cristo, hermanos, se enfrentó a un mundo hostil. Cristo, hermanos, desde su nacimiento, desde el pesebre,
A él lo persiguieron, a él lo querían matar siendo un bebé. Y sus padres tuvieron que huir con él a Egipto por causa de esa persecución. Luego vemos en el ministerio de Cristo oposición tras oposición, persecución. Vemos, hermanos, cómo fue tentado directamente en el desierto por el diablo. Y luego vemos, hermanos, toda esa oposición conjunta en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ahí en el Gólgota, los poderes demoníacos ahí queriendo oponerse al plan redentor de Dios. Y esto lo vemos, hermanos, después, más adelante con su iglesia. Leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, después de que el apóstol Pedro predica en el templo y se convierten más de 5,000 personas, vemos ahí, hermanos, que los líderes judíos toman a Pedro, toman a Juan y los encarcelan. Más adelante vemos la persecución contra el apóstol Pablo. Ahí en Hechos 14 dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Luego en Hechos 16 vemos nuevamente en cuanto a Pablo y a Silas que les rasgaron las ropas y ordenaron que los azotaran con varas. Vemos esto, hermanos, en el nuevo pacto también. ¿Y qué hablar de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano? ¿Qué hablar, hermanos, de los días de Nerón? ¿Qué hablar de ese gran incendio en Roma en el año 64 después de Cristo? Del edicto de Milán en el año 313. Esta ha sido la historia, hermanos. Oposición tras oposición a la iglesia, persecución tras persecución. Satanás ha puesto sus fuerzas contra la iglesia, procurando su destrucción. Y es por eso, hermanos, que estamos advertidos en la Escritura. Es por eso que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así como Josué tuvo grandes enemigos, así como Cristo tuvo grandes enemigos, hermanos, así la iglesia también tiene grandes enemigos. Y esto es algo, hermanos, de lo que debemos ser conscientes. Esto es algo que debemos tener en mente todos los días. Estamos en una guerra espiritual. Ahora, hermanos, yo sé que este concepto, que esta verdad de las Escrituras, en muchos grupos llamados cristianos se ha hecho un circo con esto, con este tema de la guerra espiritual. Pero, hermanos, esta es una verdad de las Escrituras. El apóstol Pablo en Efesios 6, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la Escritura nos dice, hermanos, que debemos estar alertas, que debemos estar velando en oración y meditando en su palabra. Cada día, como dice aquí Pablo, debemos vestir esa armadura espiritual. De otra manera, hermanos, el diablo y nuestros enemigos espirituales nos van a someter. Quizá alguien aquí, ignorando las maquinaciones del diablo,
y cediendo a las tentaciones del diablo ha caído en pecado grave delante de Dios. No olvidemos que estamos en una guerra espiritual, que necesitamos estar fortalecidos espiritualmente en Cristo y en las armas que Dios nos ha dado para poder combatir en esta guerra espiritual, los medios de gracia, la lectura, la oración, la meditación de la palabra, los sacramentos, el reunirnos en el día del Señor. Todas estas son las armas que Dios nos ha dado, hermanos, para poder librar esta guerra espiritual. Y hermanos, así como Josué tenía identificados a sus enemigos, nosotros también debemos tener identificados a los nuestros. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿El orgullo? ¿La vanagloria de esta vida? ¿La murmuración? ¿La mentira? ¿El deseo de los ojos? ¿La ira? ¿El enojo? Niños, la desobediencia, la rebeldía a los padres. Debemos identificar, hermanos, reconocer cuáles son nuestros enemigos y luchar contra ellos en la gracia de Dios. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, y de eso debemos ser conscientes todos los días. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer? Y la respuesta es confiar y obedecer. Josué 11, versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Lo primero que debemos recordar, hermanos, es que Cristo ha vencido. Cristo ha vencido a todos nuestros enemigos en esa cruz, como lo vimos la semana pasada. Él ha triunfado sobre ellos, sobre esa cruz. Eso es lo primero que debemos recordar. Pero vemos aquí, hermanos, nuevamente al Señor en este versículo 6, dando palabras de aliento a Josué. Josué las iba a necesitar, hermanos. Josué en algún momento se enteró de ese armamento que tenían las naciones del norte, de la multitud de personas que conformaban sus ejércitos. Y vemos aquí nuevamente, hermanos, al Señor alentando a Josué, recordándole que no debía de temer, que Él es el que pelearía por él, que Él es el que le daría la victoria sobre esos enemigos. No tengas temor de ellos, le dice el Señor. Y Dios le asegura a Josué aquí en este versículo 6 que Él le entregaría a todos aquellos ejércitos numerosos, fuertes, Él los entregaría muertos delante de Él. Y todavía más, hermanos, el Señor le anima diciéndole exactamente el día y la hora en que el Señor daría muerte a esos hombres. Y le dice: mañana a esta hora. Pero junto con esa promesa, hermanos, el Señor le da indicaciones precisas a Josué de lo que debía hacer después de que Él le entregara a los ejércitos muertos. El Señor le dice: descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Esa palabra descarretar significa cortar el tendón de los caballos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor mandó a Josué y al pueblo a hacer esto? Porque de esa manera, hermanos, los caballos iban a quedar inútiles, iban a quedar indefensos.
Pero esto también es un acto de misericordia de Dios, porque aunque esos caballos iban a quedar inútiles para la guerra, iban a quedar cojos, esos caballos iban a quedar con vida y en un tiempo prolongado iban a poder sanar de esos heridas. Pero el propósito, hermanos, era que esos caballos ya no fueran considerados ni por naciones enemigas, ni por el mismo pueblo de Israel para ser utilizados como instrumentos de guerra. Esto con el fin, hermanos, también de que el pueblo no pusiera su confianza en esas cosas. Así que era importante que el pueblo aprendiera a no confiar en carros ni en caballos. Sigamos leyendo versículos 7 y 8, Josué 11, versículos 7 y 8. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Así que Josué no esperó a los ejércitos enemigos, Josué tomó la iniciativa, pero el secreto de la victoria, hermanos, no estaba ni en el ejército de Josué, ni en las estrategias de Josué. El secreto, hermanos, estaba en la promesa de Dios. Como dice en el versículo 8, y los entregó Jehová en manos de Israel. Así que Josué y sus hombres de guerra solo tenían que ser ejecutores de lo que Dios les mandaba. Obediencia. La destrucción de todos los ejércitos del norte fue total. Y dice en el versículo 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Aquí vemos el cumplimiento fiel, hermanos, de la promesa de Dios, pero vemos por otro lado la responsabilidad del hombre. El Señor había dado esas instrucciones al pueblo de Dios. Y después, hermanos, de que esos ejércitos estaban ahí muertos, aquí venía una prueba de fe para Josué e Israel, porque estaban ahí libres los caballos, estaban ahí libres los carros de guerra. Josué y el pueblo pudieron haber pensado, esos instrumentos los vamos a necesitar para los enemigos que vengan delante. Pero es algo que el pueblo no necesitaba, hermanos. El pueblo necesitaba únicamente la presencia y la bendición de Dios. Pero esa bendición, hermanos, era condicional a su obediencia. Esos caballos dice que fueron desjarretados, así que nunca más habían que tirar de caballos de guerra, no iban a ser usados para tal fin. Los carros de combate fueron quemados a fuego, quedaron completamente inservibles. Y dice que todo esto, hermanos, Josué y el pueblo lo hizo como Dios había mandado. Dios quería evitar, hermanos, que en algún momento su pueblo comenzara a confiar en esos equipos de guerra, que quitaran su mirada de Él. Y eso es lo que la Escritura nos dice, hermanos. El profeta Isaías, en el capítulo 31, en el versículo 1, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay de aquellos que ponen su mirada en el mundo, hay de aquellos que ponen su confianza en las riquezas, en sus posesiones materiales,
Hay de aquellos que confían en su propia sabiduría, en sus conocimientos, en su experiencia. Hay de aquellos que confían en el hombre. En Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice esto: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, ¿cómo vencer en esta guerra espiritual, hermanos? No poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo, no confiando en lo que el Señor nos ha permitido tener, es confiando en Él, hermanos, en el Santo de Israel, confiando en Él. De manera que podamos decir, como el salmista en el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová confiamos y de nuestro Dios tendremos memoria. Así que en medio de cualquier conflicto con nuestros enemigos espirituales, podemos estar seguros, hermanos, de que podemos confiar en nuestro Señor. Él es el que nos dará la victoria, hermanos. Él es el que nos promete una victoria final. En medio de esas luchas espirituales, hermanos, debemos recordar la cruz. Recordar, hermanos, que es por medio de lo que Cristo ha hecho que tenemos asegurada la victoria final. Y que, como dice Judas 24 y 25, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sigamos leyendo Josué capítulo 11, versículos del 10 al 12. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Vemos aquí, hermanos, que la obediencia corona victoriosamente toda esta etapa de conquista. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Deuteronomio, ahí atrasito de Josué. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 10 al 12. Deuteronomio 6, versículos del 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Claramente, hermanos, aquí el Señor habla de que ellos iban a habitar en casas que no construyeron, que ellos iban a comer de plantaciones que ellos no habían trabajado. Y vemos aquí, hermanos, que el propósito de Dios era que algunas poblaciones quedaran sin destruir. Y eso es lo que vemos en los versículos del 13 al 15, regresando ahí a Josué 10. Esto es lo que hace Josué, hermanos. Josué
capítulo 11, versículos del 13 al 15, dice: pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Versículo 15: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Así que vemos, hermanos, que la conquista de esta parte del norte de Canaán concluye con un marcado énfasis en la obediencia de Josué. Todo lo que había mandado Josué a Moisés y Moisés a su vez a Josué, todo se había hecho como él lo había mandado. Vemos en este pasaje que 3 veces se hace alusión a la obediencia total de Josué, en el versículo 9, en el versículo 12 y en el versículo 15. Esto nos muestra algo, hermanos. La obediencia y la victoria siempre van unidas. Es algo que está íntimamente a lo largo de toda la Escritura. Así que, hermanos, en esa guerra espiritual, debemos ser hacedores de la palabra de Dios, de la palabra que conocemos. Esto es lo que enseña el apóstol Santiago. Si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Vamos a Santiago, capítulo 1. Versículos del 22 al 25. Santiago 1, versículos del 22 al 25. Dice el apóstol Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, Satanás es derrotado por el ejercicio de la práctica de la palabra de Dios del creyente. Es en las tentaciones, hermanos, es en las pruebas donde el arma más eficaz es la palabra de Dios. Consideremos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Escrito está. Ahora, hermanos, no se trata meramente de memorizar versículos o de tenerlos a la mente en una situación particular. Se trata de ser hacedores de eso que nosotros conocemos, de la palabra de Dios. ¿Cómo vencer? Confiando en el Señor y obedeciendo a su palabra. Es por eso, hermanos, que la lectura y la meditación de la palabra es lo que permite al creyente tener una vida plena. No podemos pasar un solo día, hermanos, sin el alimento espiritual. Por eso debemos desear la leche espiritual no adulterada, como un niño recién nacido desea, anhela la leche materna. De la misma manera debemos anhelar la palabra de Dios, hermanos, cada día, con el cuidado de no convertirnos en solo oidores o conocedores de la palabra, sino en ser verdaderamente hacedores de ella.
obedientes a lo que Dios nos manda en la Escritura. Y hay una porción de las Escrituras, hermanos, que podemos tomar como una oración que podemos hacer para que el Señor nos conceda esto. Vayamos por favor al Salmo 119. Salmo 119, versículos del 33 al 40. Esta es una oración, hermanos, que debemos hacerla nuestra, que debemos apropiárnosla. Salmo 119, versículos del 33 al 40. Dice el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y yo lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Así que esta es la solución, hermanos, esta es la respuesta a cómo vamos a vencer en esa guerra espiritual que tenemos día con día, confiando en el Señor y obedeciendo a su palabra. Ahora veamos, hermanos, una exhortación, el punto número 3, no endurezcas tu corazón. Regresemos a Josué, por favor. Josué capítulo 11, versículos del 16 al 18. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá que sube hacia Seir hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Este versículo 18, hermanos, nos deja ver que esta batalla no fue una batalla de semanas, que toda la conquista desde que Josué llegó a Canaán hasta ahora que por fin terminan con sus enemigos, toda esta batalla no fue de días, ni de semanas, ni de meses. Se cree, hermanos, que la conquista duró entre 6 y 7 años. Pero finalmente, hermanos, vemos aquí un breve resumen de la conquista. Vemos los límites del territorio que ocuparon ahora el pueblo de Dios. Y dice versículo 19: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Este es el resumen después de finalmente ya haber conquistado Canaán. Y dice en el versículo 20: por esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Este es el resumen que da el autor de Josué, hermanos. Finalmente conquistaron Canaán, conquistaron este último territorio del norte, pero nos da un resumen de qué es lo que pasaron a lo largo de toda esta conquista. Y dice que no hubo ciudad que hiciese paz con Israel. ¿Recuerdan? Solo los gabaonitas, que a través de la astucia hicieron un pacto con Israel. Solo ellos. De ahí en fuera, hermanos, todas las naciones se rebelaron contra el pueblo de Dios, hicieron guerra contra ellos. Y dice aquí, hermanos, que Dios endurecía el corazón de ellos.
Y esa dureza del corazón de los pueblos de Canaán era lo que les hacía mantenerse en guerra contra Israel. Pero vemos aquí, hermanos, una afirmación contundente. Dice que la dureza del corazón, hermanos, venía del Señor. La paciencia de Dios, hermanos, a lo largo de los años, soportando con misericordia los pecados de esas naciones, había llegado a su fin. Toda esa misericordia, toda esa paciencia, hermanos, ahora se había convertido en justicia. Y nos habla aquí del endurecimiento. Hermanos, el endurecimiento del corazón viene por causa del pecado. La razón por la cual Dios endureció a esas naciones de Canaán fue por causa del pecado de esos hombres, que crecía y que crecía. Y hermanos, esta es una exhortación para todos nosotros, para los que estamos en Cristo, pero también para los que están sin Cristo. No permitamos que por causa del pecado el Señor endurezca nuestro corazón. No permitamos esto, hermanos, que lleguemos a tal grado de endurecimiento en nuestro corazón que Dios lo termine por endurecer más y terminemos hundidos en nuestros pecados. Amigo, si no has confiado en Cristo y sigues endureciendo tu corazón, hay un peligro muy grave, querido amigo. Que si tú sigues sin arrepentimiento, ¿sabes qué puede pasar, querido amigo? Que el Señor puede reprobar tu mente. Porque así el Señor lo ha hecho y lo vemos en la Escritura. El Señor ha reprobado la mente de hombres que no quieren arrepentirse. Y en esa reprobación de su mente terminan cometiendo actos vergonzosos, pecados sumamente graves. Tú puedes estar aquí, querido amigo, y decir, bueno, estoy aquí, mi familia, mi esposa o mis hijos son cristianos, estoy tranquilo, soy un simpatizante de Cristo, de la Escritura, pero no me quiero meter más en esas cosas. Querido amigo, déjame decirte algo, no debes estar tranquilo. Dios puede endurecer tu corazón de tal manera que termines pisoteando la sangre de Cristo, de tal manera que no haya más esperanza para ti, sino solamente un hervor de fuego, de ira, que ha de devorar a los adversarios, como dice el autor de Hebreos. Que no haya más esperanza para ti porque estás tan endurecido que vas a empezar a alzar tu puño contra Dios. Dios puede castigarte haciendo que peques y que peques cada vez más hasta que tu corazón esté endurecido y te rebeles contra Dios y contra su ungido. Pero ¿qué dice el Salmo 2? Con respecto a aquellos que han endurecido su corazón y quieren alzar su puño contra Dios y contra su ungido, dice el Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así que la exhortación, el llamado, amigo, es a que te arrepientas antes de que el Señor endurezca tu corazón, antes de que el Señor repruebe tu mente y llegue el momento donde ya no encuentres en la única esperanza que tienes salvación.
Ahora, si eres un creyente, a ti, querido hermano, te digo esto: si estás pecando y sigues endureciendo tu corazón contra Dios por causa del pecado, en su misericordia Dios no te va a castigar con la condenación eterna. En su misericordia, porque has confiado en Cristo y porque Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Pero déjame decirte, querido amigo, que vas a ser disciplinado por Dios. Y la disciplina de Dios es dolorosa. Y la disciplina de Dios trae consecuencias. Pregúntale a David. Consecuencias terribles. Sabemos que la disciplina trae un fruto apacible de justicia, un fruto de santificación, que la disciplina nos hace ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, pero no olvides, querido hermano, la disciplina trae consecuencias. La disciplina en muchas ocasiones es dolorosa. Pero lo que hace que tu salvación sea tan segura, tan estable, es porque está arraigada en la obediencia perfecta de Cristo. Y Dios vindica a los justos. Dios no castiga a los justos. No los castiga con ira, no los castiga con juicio, los disciplina. Y esto es porque Dios castigó a Jesús por nuestros pecados en esa cruz y porque por sus heridas nosotros somos sanados. Y precisamente este fundamento, querido amigo, este fundamento me permite decirte a ti: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. A ti que estás pecando contra el Señor, que estás endureciendo tu corazón, déjame decirte esto: si vas a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, si vas a Él en arrepentimiento, serás salvo, serás justificado, serás perdonado de todos tus pecados. La Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero también dice la Escritura que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la ira de Dios permanece sobre él. Si tú estás fuera de Cristo, querido amigo, serás hallado culpable, serás hallado condenado, serás enviado al castigo eterno, a menos que te arrepientas, a menos que confíes en Cristo. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que todos los que confían en Cristo Jesús, descansando y recibiendo su obra consumada, son salvos con toda certeza, con toda seguridad. Y finalmente, el punto número 4, el Dios inmutable y fiel que cumple sus promesas. Josué capítulo 11, versículo 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Estos anaseos, hermanos, son aquellos que recuerdan que cuando Moisés manda a los espías, esos 2 espías regresan atemorizados porque vieron a hombres grandes, vieron a gigantes. Esos son los anaseos. Esos espías dijeron: allí gigantes, hijos de Anac,
son los anaseos. Dijeron, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Finalmente vemos aquí en el versículo 21 que Josué y el pueblo de Dios acabaron con ellos y con sus ciudades. Luego dice el versículo 22, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Y fíjense aquí lo hermoso, hermanos, del versículo 22, como dice, quedaron en la tierra de los hijos de Israel. Ya era su tierra. Canaán ya pertenecía ahora al pueblo de Dios, hermanos. Dice, solamente quedaron en Gaza, en Gat y Asdod. Hubo algún puñado de hombres que pudieron escapar, que quedaron con vida. Y de hecho más adelante en el libro de Josué vuelven a aparecer. Y son estas naciones que finalmente, naciones filisteas, que finalmente David derrotó. ¿Recuerdan? Así que lo que vemos aquí, hermanos, es al Dios inmutable y fiel cumpliendo sus promesas. Dice el versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Recuerdan, hermanos, cuando vimos en el capítulo 1, cuando Dios comisiona a Josué para ser el líder de esta conquista y le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será suyo? Y aquí en este versículo 23, hermanos, se ve cumplida esa promesa. El Señor entregó toda la tierra a Josué y al pueblo de Dios. Y cierra este capítulo diciendo, y la tierra descansó de la guerra. Iba a haber más enfrentamientos después, hermanos, con los enemigos que aún quedaban, pero esto ya era su tierra. Ellos ya no iban a actuar o a pelear como forasteros, como extranjeros. Ahora era ya la tierra del pueblo de Dios. La habían conquistado. Y esta tierra sería dada en herencia a cada una de las tribus. Cada familia tendría su parte, cada familia tendría su heredad en Canaán por la gracia y la benevolencia del Señor. Así que después de 6 o 7 largos años de conquista, había llegado el momento de descansar, de disfrutar de esos bienes que Dios en su misericordia les entregaba. Y aquí vemos, hermanos, que Josué llevó de triunfo en triunfo al pueblo de Dios. Y esto, hermanos, es lo que el Señor hace con su iglesia. Cristo nos lleva de triunfo en triunfo hasta que lleguemos, hermanos, a esa Canaán celestial, donde ya no habrá esa guerra espiritual de la que hablábamos al principio. Ya no habrá guerra, hermanos. Podremos descansar de nuestros pecados, podemos descansar de las tentaciones que tanto nos aquejan. Podremos descansar, hermanos, de las tristezas, de las lamentaciones, de la enfermedad. Todo eso, hermanos, habrá pasado. Dios nos ha prometido algo, así como lo prometió a Josué y al pueblo, que llegaremos a la Canaán celestial, que seremos preservados hasta ese día en gloria. Él nos presentará santos y sin mancha ese día, en gloria, hermanos. Así que cuando nos encontremos en medio de esa guerra espiritual, ya sea en una tentación, ya sea en una aflicción, desanimados, angustiados, afligidos, nosotros necesitamos tener un fundamento fuerte. ¿Cómo podemos perseverar en la dificultad? Hermanos, confiando
en el Dios que nos ama de manera inmutable. Confiando en que Él nos ama, hermanos, debemos mirar la cruz. En esa cruz se muestra el amor inmutable y glorioso de nuestro Señor. Debemos poner nuestra mira en las cosas eternas, sabiendo que Dios será fiel en llevarnos a esa Canaán celestial. Y si esa es nuestra perspectiva, hermanos, de que en medio de las dificultades miremos arriba, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas eternas, en las que tienen valor. Si nosotros confiamos y tenemos esa perspectiva, entonces esas pruebas, esas aflicciones, hermanos, se van a convertir en medios para enseñarnos a mirar la eternidad. Medios que nos ayuden a recordar que somos peregrinos en este mundo, pero que vendrá nuestro Señor Jesucristo por nosotros y que estaremos en gloria para siempre con Él. Dios cumplirá sus promesas, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, pasemos a la cena del Señor. Y quiero que pensemos un